Vamos a enseñarles cómo activar la levadura seca. Yo, por mi experiencia personal, siempre uso levadura seca porque la tengo en mi alacena, en un pomo, con su vencimiento, porque hay que fijarse que las levaduras son unos ingredientes vivos que tienen un proceso de vencimiento. ¿Por qué uso levadura seca? Porque así no me tengo que estar preocupando de la levadura fresca y la manejo un poco mejor y creo que para todos ustedes va a ser un poco más fácil. La levadura seca se tiene que activar y siempre tenemos que usar leche o agua, o en muchos casos ambos. Tienen que estar tibios, no tienen que estar calientes. ¿Por qué? Porque si están muy calientes anulan la levadura y no puede crecer y no puede hacer que se active con el pan. Y sobre todo que con la harina no se active este proceso de crecimiento. Si no tienen termómetro, simplemente tomando su mano con un dedo y la pueden ver que esté tibio, no caliente al tacto, sino tibio. Entonces vamos a empezar. En la batidora o a mano podemos empezar el proceso de activar la levadura. ¿Qué ponemos? Ponemos la leche, el agua en muchos casos. Si en muchos casos, muchas recetas van a tener solamente leche o agua. Ponemos la levadura y siempre está acompañado el proceso de levadura y de activación de la levadura con azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar ayuda a fermentar. Y este fermento hace que ayude a la levadura. Generalmente, cuando fermentan uva para hacer vino, hay un proceso que tiene un azúcar. Muchas cosas tienen azúcar natural. En este caso tenemos que dar una ayudadita y se le pone el azúcar. Esto lo vamos a revolver primero con un batidor de alambre o con una cuchara o un tenedor, lo que tengan en casa, y vamos a esperar 5 minutos. Pero esto tiene que salir como un burbujeo que no es automático. Tenemos que esperar que este proceso sea. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque hay que probar que la levadura esté viva y se puede activar. En muchos casos uno tiene su levadura y piensa que la levadura es eterna. No, tiene fecha de vencimiento y tenemos que hacer este proceso primero para que se active. ¿Cómo vemos que se active? Porque vamos a ver ahorita que una vez que hemos movido el agua o leche tibia con azúcar, la levadura van a salir como unas burbujitas. Eso nos va a demostrar que la levadura está viva y que podemos seguir el proceso para hacer pan. Esto demora 5 minutos, pero no son 5 o 3, como dicen en muchas recetas, que es mentalmente. Tienen que hacerlo por reloj. Entonces ustedes pongan un timer, despertador o su teléfono con una alarma y que sea de 3 a 5 minutos para que ustedes vean el burbujeo. En climas cálidos o en verano va a ser más rápido. En climas de invierno o muy secos, de repente demora un poco más. Pero generalmente lo que tenemos que ver es que el proceso tenga unas burbujitas. Antes de que podamos seguir con cualquier receta de pan y todo, tenemos que esperar que este proceso se realice. Una vez que ya tenemos nuestra levadura que está burbujeando, como ustedes la ven, les voy a contar unas experiencias personales que he tenido con todo lo que es el batido de la harina y todo. Generalmente las batidoras tienen varios batidores, ¿no? Tienen el gancho y tienen esta paleta. El globo para el pan no sirve porque se va a pelear mucho con la elasticidad de la levadura cuando se mezcle con la harina. En el sentido de que cuando ustedes vayan a batir su pan, si es que el gancho no llega hasta abajo y ustedes ven que no se bate como ustedes quieren, porque los sazones a veces varían de tamaño y de forma,
Pueden usar también esta otra paleta, que a mí me ha resultado bastante bueno. Entonces pueden usar cualquiera de los dos. Generalmente para pan siempre se recomienda gancho, porque bate de alguna manera. Pero cuando tienen poca cantidad de masa o han hecho un pan chiquito o algo, yo les recomiendo este batidor por experiencia propia. Entonces, en este caso vamos a usar este de acá porque estoy enseñando solamente cómo activar la levadura. Una vez que la levadura ya está como que efervescente, como ustedes ven que ya se activó, que está burbujeando, o sea, poco falta ya para que salga para arriba, le ponemos la harina, que generalmente es harina panadera, lo que se llama una harina fuerte, que tiene bastante potencia o gluten para que pueda... hay varios tipos de harina. Hay la harina panadera, la harina pastelera. Entonces, para lo que es panificación, yo les recomiendo lo que tienen que comprar lo que se llama la harina panadera. Y vamos a batir esta mezcla que tenemos acá. Primero muy bajito y luego vamos a ir subiendo la velocidad. La sal, en el caso del uso de la levadura, se pone al final. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la sal desde el comienzo, inhibe a la levadura. Entonces, una vez que yo ya estoy batiendo, recién puedo ponerle la sal. La sal es muy importante cuando ustedes hagan pan, porque si ustedes no le ponen pan al sal, es un pan sin sabor. Entonces, tienen que recordar que siempre tienen que ponerle la sal al final para no inhibir el proceso de efervescencia de la levadura. Para batir una levadura, siempre dicen que por lo menos tenemos que tener 5 a 8 minutos de batir este pan y tienen que tener paciencia. El olor ya está saliendo porque es bastante fuerte, es olor a pan y siempre se va a pelear la masa con la levadura, así que tienen que tener cuidado y no se asusten porque es una masa bastante elástica, tiene mucho líquido, generalmente es 60% de humedad para que pueda subir la levadura y crecer. Y con todo esto, ya les expliqué cómo se usa la levadura, pasaremos al siguiente proceso de hacer pan. Ahora vamos a preparar lo que se llama el pan brioche, que muchas veces ustedes lo han visto en las panaderías con esos pancitos cabezones, o también lo pueden ver alargado, que se llama brioche Nanterre, que se corta así en tajadas. Son dos tipos de pan riquísimo, tienen bastante mantequilla, pero es un pan delicioso. Una vez que lo prueban, no lo van a dejar. Vamos a hacerles ver cómo se hace para que ustedes lo puedan preparar en su casa y se luzcan con este maravilloso pan. Primero que nada, vamos a empezar en la batidora. Si es que ustedes tienen una batidora donde el gancho llega hasta abajo, es muy importante que lo tengan, pero a veces no llega hasta abajo, entonces yo les puedo recomendar que usen la paleta. Entonces, para empezar, vamos a poner la harina y la levadura juntos y vamos a empezarlos a batir. Ustedes dirán, ¿por qué uso la paleta? Y lo que me pasa es que la paleta en esta batidora llega hasta abajo y me encanta de que todo se mezcle bien, como podrán ver acá por la transparencia del tazón. Entonces, vamos a batir bien acá la levadura con la harina primero. Entonces, acá hay 7 huevos. Entonces, vamos a empezar de uno en uno. Ya les he dicho que los huevos no se pueden romper con el tazón acá acostado, sino que vamos a romperlo en el borde donde vamos a cocinar y vamos a poner primero 4 huevos. Acá va 1. Van 2. Van 3. Y el cuarto. Veo que todos están bien, perfectos. Luego le pongo el azúcar. La sal se pone al final y la mantequilla también. Una vez que ya empieza a batir y empieza a volverse como una masita, vamos a poner una velocidad un poquito más fuerte. Vamos a poner los otros 3 huevos restantes.
Veo que está bien. 1. 2. Y 3. Total son 7 huevos. Como podrán ver, a través de la batidora se está creando una masita. Y en este momento, la mantequilla sin sal, como pomada, se la vamos poniendo poco a poco. Y al final se pone todo. Y al final se le pone la sal, para que no inhiba el proceso de la levadura. Y ahora sí, esto tenemos que batirlo hasta que la mantequilla suene como si fuesen unas solapas y se despegue del tazón. Porque si lo sacamos antes, el pan brioche no va a salir. Así que vamos a esperar hasta que se integre bien. Son 8 minutos de batidora ininterrumpido. Una vez que ya tenemos nuestra masa que se despega del tazón, vamos a transferirlo a un tazón que no esté aceitado para que repose. Vamos a sacar todo lo que está por acá. Vamos a dar una vueltita acá. La masa tiene que quedar bien pegajosa y bien como que mantequillosa porque tiene bastante mantequilla. Entonces yo la tapo y la dejo 1 hora o 2 horas al tiempo y de ahí tiene que ir a la refrigeradora por lo menos 2 horas o la pueden dejar toda la noche en la refrigeradora. Pero es importantísimo que leve y después se vaya a la refrigeradora para que ustedes la puedan seguir trabajando. Entonces yo la voy a dejar por acá y luego la voy a poner en la refrigeradora. Una vez que ya tenemos nuestra masa que ha estado reposando y después en la refrigeradora, ven, está bien fría porque como tiene bastante mantequilla, es importante que guarde en la refrigeradora. Entonces ahora, con el porcionador de masa, la vamos a sacar. Y la vamos a dividir en 2. Esta masa la vamos a dejar para hacer los pancitos cabezones y esta masa la voy a hacer para hacerlo en nuestro molde. Una vez que ya tienen su masa, pueden hacer 2 cosas. Vamos a hacer los pancitos chiquitos, que son los pancitos cabezones, que son en estos moldes de brioche, que los venden en todos los sitios de repostería. Y ustedes pueden hacer su pan brioche Nanterre en un molde más chiquito. Si lo hacen más largo, pierde se esparce, ¿no? Pero me parece que en este molde queda muy bonito. Y este molde tiene 20 por 10. Y de altura tiene 8. 20 por 10 por 8. Entonces pueden tener 2 moldes de esos o un molde de esto y los otros moldecitos más cabezones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dividir la masa en 4.
más o menos que tengan el mismo peso. Podemos agarrar una balanza si quieren para que los pesen este de acá. Pero generalmente uno ya se da cuenta más o menos cómo tienen las proporciones. Entonces vamos a hacer unas bolitas con la masa de brioche, que miren, cuando está fría se hacen muy bien las bolitas. ¿Ven? Ahí tenemos una bolita. Acá la vamos a amasar con la harina. Recuerden que esta masa tienen que trabajarla rápida porque tiene bastante mantequilla y en épocas de calor puede ser que se les derrita un poco. Acá tenemos la segunda bolita, que me parece que es un poquito más grande que esta. La tercera bolita, vamos a hacerla. Y acá tenemos una cuarta bolita. Entonces vamos a ponerlas. Entonces la vamos a acomodar acá en su molde. ¿Ven? Miren, vamos a poner así. 1, 2, 3 y 4. Que parece que están apretaditas, pero está bien, porque eso va a crecer y ahorita la vamos a dejar reposar. Una vez que va a reposar la masa, va a crecer y antes de ir al horno la vamos a cortar para que tenga un corte. Ya les voy a enseñar ahora para que vean, pero mientras la vamos a dejar reposar. En el otro lado, cuando hagamos nuestras bolitas, en las bolitas de los pancitos, que yo le digo los pancitos cabezones, entonces vamos a hacer la bolita y vamos a ponerlo en el moldecito y vamos a hacer un huequito en el medio, miren, así con la mano, y vamos a empujar las paredes hacia los costados, ¿ven? Vamos a hacer así, vamos a ponerlo acá y vamos a empujar, hacer un hueco en el medio y vamos a empujar contra las paredes. ¿Ven? Vamos a tomar un poquito más de masa. Si tienen moldes más grandecitos, pueden usar moldes más grandecitos. Si quieren un molde grandote, también, como ustedes deseen. Vamos a hacer la bolita. Entonces, acá hacemos el hueco así con las manos y lo empujamos bien para el costadito, ¿eh? Entonces acá. Vamos a hacer las bolitas con esa masa de brioche y vamos a ponerlo acá y vamos a empujar. El brioche puede ser el tamaño que ustedes quieran. Generalmente voy a buscar los moldecitos. Yo tengo estos moldes más chiquitos porque me encantan los pancitos así cabezones. Una vez que hemos puesto nuestra masa de brioche y hemos hecho un hueco profundo, vamos a tomar una masa más chiquita y vamos a hacer como si fuese un bastoncito, así como si fuese para jugar ludo, y ahí vamos a poner, ¿ven? Vamos a tomar otro poquito más de masa. Vamos a sacarle como un bastoncito acá. Y vamos a encajar esto acá en el huequito que hemos hecho. Luego vamos a tomar otro poquito más de masa. Vamos a jalar acá y lo vamos a encajar acá en el bastoncito, en el huequito. Y así sucesivamente vamos a hacer con nuestra masa. Yo me acuerdo cuando yo era chica había unas fichitas de ludo o los chocolatitos que le dicen besitos, así, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los diferentes tamaños de nuestros pancitos cabezones y nuestro brioche, lo que vamos a hacer ahora es... Acá tengo una mezcla que es un huevo, una yema y un cuarto de cucharadita de azúcar. Entonces con esto voy a pintar mis panes brioche y los voy a dejar levantar hasta que doblen su tamaño. Siempre les digo que pinten bien sus panes porque después cuando entren al horno, y esto tiene que reposar para ver cómo le vamos a hacer el corte con la tijera para que pueda crecer nuestro brioche. Entonces acá igual hacemos con nuestros pancitos.
pintamos todos nuestros pancitos cabezones con la yema, huevo y azúcar y vamos a esperar a que doble su tamaño para ver. Para poder hornear los panes brioche, como siempre les digo, vamos a meter esta lata en el horno precalentado de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit para que se vaya calentando y poner todo encima de la lata caliente para que por el calor que viene por abajo sea mejor que rejilla, hueco, rejilla, hueco. Entonces, una vez que ya subió acá y se ha levantado nuestro brioche, voy a tomar un par de tijeras. En el caso de los brioche cabezones los voy a meter en el horno así nomás. En el caso del brioche que tengo en el molde larguito, mira lo que vamos a hacer. Con una tijera voy a cortar cada bolita perpendicularmente. No la estoy haciendo horizontal, sino perpendicular a la bolita. Y voy a volver a pintar con el huevo, la yema y el azúcar. Igual que mis brioche acá, cabezones, y lo voy a meter al horno por lo menos 30 minutos hasta que estén doraditos. Cuidado de que después de 20 minutos que ya pueden haber salido estos pancitos, se puede quedar ese en el horno, porque después de 20 minutos que ustedes abren el horno ya no va a pasar nada en el caso de este pancito. Así es que podemos meterlos todos juntos y de ahí y irlos sacando de acuerdo a lo que se van horneando, ¿no? Entonces voy a poner primero este de acá, siempre perpendicular a mí. Y luego tenemos los pancitos. Y programamos primero 20 minutos para ver si ya están los pancitos y el pan grande se puede quedar un cuarto de hora más o hasta que ustedes vean que está listo. Nos vemos en un ratito para ver nuestros panes que están listos. Una vez que ya están listos nuestros panes, los vamos a sacar del horno. Y vamos a esperar un ratito hasta que estén fríos para poderlos desmoldar. Una vez que ya tenemos nuestros pancitos, miren nuestros pancitos cabezones que se sacan nomás. Miren, acá están los brioche. Algunos salen más cabezones que otros. Miren, ¿ven? Se desmoldan ahí mismo. Y acá tenemos el brioche Nanterre, que es el que está en molde grande. Y miren cómo queda por adentro, increíble. Además queda muy amarillito. Es delicioso y es uno de los panes más ricos que hay. Es una oportunidad para que ustedes hagan su brioche. Siempre lo ven en las pastelerías y dicen, ¿cómo será en las panaderías? ¿Cómo haré eso, no? Bueno, aquí tienen la llave para poderlos hacer y les van a quedar impecables. Y cuando les salgan sus panes bien, ustedes van a decir, he logrado ganar batallas de que uno tiene que ganar y son batallas de satisfacción al poder hacer un pan así. Este pan es increíble de rico.